días a todos. Hoy tenemos la posibilidad de compartir con todos ustedes un tema de gran interés para los que nos gustan las malformaciones arteriovenosas. Vamos a ver a lo largo de esta hora una aproximación, no digamos nueva, pero sí que tiene un auge más reciente, se viene introduciendo desde hace menos de 5 años. Se trata del abordaje por vía transvenosa retrógrada para el manejo de las malformaciones arteriovenosas. Hace 8 días tuvimos una magnífica presentación con respecto al manejo microquirúrgico y al rol de la neurocirugía, que es fundamental en este tipo de patologías. Y para el día de hoy tenemos un invitado excepcional, el doctor Gustavo Melo. Aparte de ser un excelente profesional, es un gran amigo, es profesor titular en su especialidad de terapia endovascular neurológica. Él es neurocirujano. Actualmente es el presidente de la sección cerebrovascular y endovascular de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Ha sido expresidente del capítulo vascular de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía y labora en varias instituciones de la Ciudad de México, entre ellas la más importante para él y para su actividad profesional y docente en el Hospital Juárez de México. Todos los que conocemos a Gustavo sabemos su pasión y su afinidad por el manejo de las malformaciones arteriovenosas, tanto en lo microquirúrgico como en lo endovascular. Diferentes congresos nacionales, locales e internacionales es su ponencia favorita, digámoslo así, su charla favorita, y por eso consideramos que es un gran elemento para que nos aporte su punto de vista en este enfoque multidisciplinario que estamos construyendo aquí desde la Universidad de Antioquia. Gustavo, muy buenos días. ¿Me escuchas ahí bien? Claro que sí. Gracias, mi querido Boris. Sabes también el aprecio que yo también te tengo. Gracias por esta invitación. Un placer estar esta mañana con todos ustedes en un tema, como tú bien lo decías, que es fascinante y que, bueno, podemos discutir muchas cosas sobre los nuevos abordajes y sobre el empalmar estos abordajes con lo que ya también teníamos en el pasado. Gracias por la invitación, Boris. Gracias a todos y un gusto de estar con todos ustedes esta mañana. Bueno, Gustavo, te agradezco. Entonces, la metodología, como ya la conoces, vamos a presentar un caso clínico, después desarrollaremos el tema y al final escucharemos tus comentarios y el desenlace final con el caso clínico. Bienvenidos a todos. Empezamos, José, con el caso, por favor. Listo. Buenos días a todos. Buenos días, doctor Gustavo Melo, doctor Boris Pavón. Bueno, pues se trata de un paciente femenino de 32 años de edad, quien 2 semanas previas es hospitalizada por una hemorragia intracerebral espontánea. Durante ese momento se le da el manejo básico y avanzado y se intenta, debido a los hallazgos, hacer estudio panangiográfico y posteriormente se identifica una malformación arteriovenosa, pero se intenta acceder a la misma con un intento infructuoso para el tratamiento. Con nosotros llega remitida 2 semanas posteriores debido a la presencia de cefalea persistente holocraneal y debido al antecedente, no se nos muestra ningún estudio, pero sí un resumen, y debido a este antecedente, pues se realiza estudio tomográfico, el cual estamos mostrando. Aquí las imágenes más representativas, se trata de una tomografía axial computada del cráneo en fase simple, donde se observa una lesión heterogénea de predominio hiperdenso en el centro de la lesión, de ubicación en núcleos de la base del lado izquierdo, con un halo perilesional, todo esto compatible con estigmas de un sangrado reciente. Se muestra incluso desplazamiento leve de estructuras adyacentes, como el sistema ventricular ipsilateral. En esta última imagen es más claro el aspecto heterogéneo de la lesión, que como les comentaba, mucho tiene que ver con el estigma de un sangrado reciente.
Decidimos, pues, debido al antecedente y a las imágenes, pues llevar estudio de panangiografía, en la cual identificamos se identifica, como les comentaba, en la proyección anteroposterior y lateral, pues la presencia de múltiples afluentes lenticuloestriadas, tanto laterales como mediales. Son pedículos muy delgados. Se muestra un nido malformativo compacto. Sin embargo, me parece que es compatible con una imagen de malformación arteriovenosa en un par de ovillos, en un par de lóbulos. En la imagen, en la proyección lateral, pues se muestran los mismos hallazgos, múltiples arterias lenticuloestriadas que convergen en un nido malformativo muy compacto. Le dimos un tamaño al nido malformativo de 4.2 centímetros, con lo cual la catalogamos como una malformación arteriovenosa debido a la presencia de área elocuente, drenaje venoso profundo y el tamaño, 4.2 centímetros, pues una graduación de Spessler y Martin de 4 puntos. Aquí una proyección. José, qué pena yo te interrumpo aquí. Veo que por aquí está con nosotros el doctor Zorro, que ha hecho unos comentarios y unas participaciones muy valiosas. Doctor Zorro, ¿se puede conectar en este momento? No, quisiera hacerle una pregunta con respecto al enfoque radioquirúrgico o radiocirugía para esta lesión. Vamos a ver si lo veo que está ahí. Sí, Ahí se bueno, buenos días, buenos días. Doctor, buen día, ¿cómo Buenos está? días. O sea, por el tamaño de la lesión, se ve, o sea, la reportan como 4.2 centímetros, ¿verdad? Así es. Está algo grande para intentar radiocirugía. Está de un tamaño que no es ideal, ¿no? Hay dos posibilidades de tratarla si no se le hiciera previamente embolización. Una es hacerla en dos estadios, hacer más o menos 2 centímetros en un estadio y en 6 meses repetir a lo que no se trató. Esa es una forma de tratar. Y otra forma que es la escuela alemana, que es hacer un hipofraccionamiento corto de más o menos 5 días diario, de darle 6 a 7 grays, ¿sí? Pero el chance de ocluir completamente esta malformación es menos de un 40% por el tamaño. Por eso yo pienso que si se le pudiera hacer un tratamiento previo, sería ideal. Gracias. Yo quisiera escuchar el comentario del profesor Francisco. Francisco, ¿estás ahí conectado? Una paciente que tiene una lesión que ha sangrado, que como bien menciona el doctor Zorro, está ahí borderline, no es una lesión de un tamaño muy óptimo para radiocirugía en esa localización. ¿Cómo la verías o cómo verían ustedes o los que, el doctor Pacheco o el doctor Francisco, cómo verían la posibilidad de una intervención ahí, sabiendo, como discutíamos hace 8 días, que ya tenía un sangrado, que como ustedes bien decían, la hemorragia puede llegar a ser un orientador con respecto al abordaje? Francisco, ¿tienes algún comentario? O si no, pasamos al doctor Melo que nos dé su posible comentario. Hola Boris, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bueno, es una malformación gangliobasal nutrida por lentículas estriadas. No vi bien el drenaje venoso, pero por la ubicación piensa uno que es un drenaje profundo. Y a mí me hubiese gustado ver tal vez una resonancia, pero en principio esas malformaciones profundas pues generan más secuelas con el tratamiento quirúrgico. Primero, tiene toda la indicación de tratamiento, pues es una malformación que ya tuvo sangrado. Segundo, hay, digamos, algunos autores que hacen cirugía en esta zona con buenos resultados. Yo, la verdad, pienso que no
no la veo buena candidata quirúrgica, a pesar de que se haya roto. En esas ubicaciones prefiero enviar a los pacientes a radiocirugía. Me gustaría saber el estado clínico también, que no escuché si tiene algún tipo de déficit del paciente. No, la paciente no cursaba con un déficit neurológico. Con nosotros llegó con la presencia de cefalea intensa holocraneal. Pues con mayor razón, el abordaje quirúrgico creo que no es la primera opción ni la mejor opción para esta paciente. Por lo menos en mis manos. Doctor Melo, ok, Francisco. Gustavo, ¿cómo ves la lesión? ¿Quieres verla? Seguimos teniendo la proyección lateral ahí, José. Sí, claro que sí, profe. Ok. ¿Tienes la proyección en anteroposterior con también fase venosa temprana? Tengo la dinámica. Ponla Es la que vemos aquí a la... Ok. La otra. Eso. Bien. Podemos parar ahí en la temprana, en la arterial temprana, un poquito antes, si fueras tan gentil. Primero, saludos. José, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, profesor? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Bien, afortunadamente bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Bueno, vemos que es una malformación inicialmente, realmente en la fase arterial no tan temprana, en la fase arterial tardía, como si estuviera fraccionada. Por eso quise que me mostraras esta imagen, en donde realmente vemos un nido un poco ya más compacto. No es una malformación pequeña, es una malformación de grado 4 por tamaño en esa zona, en ganglios de la base. Evidentemente la historia que se tiene de estas malformaciones para la vía quirúrgica no es buena, ¿sí? Me sumo, de hecho, a ese intento de querer operar estas malformaciones en algún momento de mi curva de aprendizaje. Lo quise intentar, incluso embolizadas, y el resultado no es el mejor, aún en las mejores manos. La manipulación microquirúrgica de esa zona, realmente el riesgo es alto de una morbilidad alta e incluso de una morbimortalidad alta en esta zona. Entonces creo que la parte quirúrgica definitivamente queda a un lado, aún sumando radios endovascular y radiocirugía. Se debe de ser muy prudente en esta zona para pensar de alguna forma en tratar de abordarlos desde el punto de vista microquirúrgico. Hoy en día me detengo mucho a abordar este tipo de lesiones de ganglios de la base y las lesiones que están en tallo o muy pegadas a tallo cerebral, y busco las mejores opciones por la vía de terapia endovascular, y a veces sumo la radiocirugía a la terapia endovascular. Veo un pequeño pedículo, si lo vemos ahí en la anteroposterior, que como es una malformación, es muy importante comentar en particular esta malformación. Su tamaño es grande. Es muy probable que obligue esta malformación a ir a 2 tiempos de sesión de embolización por el tamaño de la malformación. Hoy en día, como ustedes saben, esa norma me la da el Doppler transcraneal, y como es una malformación que rebasa los 4 centímetros, repito, es muy probable que me tenga que obligar, por los cambios importantes de hiperemia y de hiperflujo en la periferia de la malformación y estos riesgos de transformación hemorrágica, me obligue a tener que ir a una segunda sesión. Como veo solamente una vena de drenaje hacia la vena de Galeno, pudiera aprovechar justamente ese vaso pequeño, intentar navegar en la primera sesión por la vía arterial. Lo quitaron ahorita, pero justamente veo una lentículo estriada que pudiera intentar navegar apoyándome con un balón delante del ostium justo de la vemos ahí una lentículo estriada que pudiera apoyarnos, pensando en que tuviéramos que ir a una segunda sesión, y esa sesión, tener solamente una vena de drenaje, pudiera en algún momento dado complicarme las cosas. Y esto por la experiencia que tengo de que
de que si hay cambios importantes de hiperemia y de hiperflujo, sí me obliga a parar una embolización. Entonces, creo que intentaría una primera sesión por la vía arterial en ese pedículo que vemos muy perpendicular a M1, apoyados con un balón por delante justo del ostium que me dé soporte, apoyar un microcatéter, primero intentar navegar el ostium con una microguía pequeña, 10, y luego ya que estoy en el sentido perpendicular, apoyar. Es importante cambiar de guía ahí cuando estamos dando vuelta justamente, ya que el microcatéter venció ese ángulo de 90 grados, cambiar con mucho cuidado a una microguía 10 para que le dé soporte, y esto justamente me permite alcanzar el nido que está en la parte dorsal de la malformación. Eso sería mi plan, intentar primero una vía arterial y en un segundo tiempo ya me dedicaría a trabajar por la vía venosa. Eso ya lo cambio, es con un microcatéter. A mí me gusta mucho el microcatéter, el balón, el Scepter balón, que me ahorra todo el navegar 2 microcatéteres, hacer olla de presión. Prefiero hacer el Scepter balón. La radiocirugía la tomaría como última opción, y quizás si no lograra cerrar en su totalidad o el 100% de la malformación, me apoyaría en ella. ¿Y por qué no me queda como una opción inmediata la radiocirugía? Tan solo el hecho de que esa malformación ha sangrado. ¿De acuerdo? Entonces, la experiencia que tengo, que estas malformaciones que han sangrado recientemente, tuvimos un caso aquí en el país de alguien muy conocido, en donde se le dio una malformación un poco más chiquita, un poquito menos de 3 centímetros, y se tomó la decisión de hacer un manejo por radiocirugía, y desafortunadamente la malformación volvió a sangrar, pero sangró. También estaba la paciente con muy buen estado neurológico después de su primer sangrado, y desafortunadamente al mes y medio de la radiocirugía sangró. Yo sé que no es lo habitual. Alguien experto en radiocirugía me puede debatir esto y me puede decir es que eso desde el punto de vista científico y lo que está publicado no es así, pero existe el riesgo. Por eso finalmente mi primera opción de tratamiento definitivamente es por la vía endovascular, hacer 2 sesiones, intentar abordar la vía arterial, y en un segundo tiempo la vía venosa, para no comprometer una transformación hemorrágica en una sola sesión. Gustavo, muchísimas gracias por tu aporte, por tu comentario. Bueno, quedan abiertas aquí las posibilidades que vamos a ver al final. Efectivamente, la radiocirugía, por lo que menciona Gustavo, no fue considerada, y al final les mostraremos cuál fue la evolución del caso. Quisiera darle ya entrada a Juan Andrés Mejía para que empecemos con el tema. Juan, ¿puedes conectarte en este momento? Sí, perfecto. José, porfa, desconecta pantalla. Listo, profe, desconectada. Gracias. A ver, permítanme un segundo. ¿Ya tienen mi pantalla ahí o no? ¿O aún nada? No, no todavía. José, ¿ya desconectaste por ahí? Sí, yo ya estoy desconectado. Ok. Me parece que yo ya no estoy compartiendo. Es que no me habilita la opción de compartir. Le tenés que dar a la pantallita que te aparece Ya, ahí. justamente, Darle sí. clic. Gracias, profe. Sí, señor. Listo. A ver. ¿Ahí están viendo mi pantalla ya o no? Sí, señor. Sí, muy bien. Listo, Dale súper. chulito en ocultar. Listo, ya, muy bien. Perfecto, listo. Bueno, entonces, continuando un poco con el tema, veíamos cómo tenemos diferentes posibilidades de tratamiento según la localización, el tipo de drenaje, el tipo de aferentes, el tipo de elocuencia, tamaño de la malformación.
tenemos 3 herramientas hoy por hoy para tratar este tipo de lesiones, y no solamente 3 herramientas, sino que son 3 herramientas interdisciplinarias que tenemos que tener en cuenta. Entonces, todas las técnicas, la quirúrgica, la radioquirúrgica y la técnica endovascular, pues afortunadamente tienen unos principios que van yendo hacia el futuro, y pues todo esto es en beneficio de nuestros pacientes. Cada vez que yo escucho una charla de malformaciones arteriovenosas, tenemos el equipo quirúrgico que dice esto es viable, el radioquirúrgico que dice esto es viable, el endovascular que es viable, y nos encontramos con este escenario que va por cirugía o que va por endovascular, que va por radiocirugía, y en ocasiones lo que queremos es realmente, ante lo que nos enfrentamos, huir de esas lesiones, porque hay veces nos encontramos con este tipo de casos que realmente son muy complejos de tratar, que pueden dejar secuelas en el paciente, que pueden venir rotos o muy sintomáticos, y tenemos que definitivamente hacerlo mejor por los pacientes. Entonces, nos enfrentamos a esta pregunta de cómo hacerlo, por dónde hacerlo, cuándo hacerlo, si está roto, si no está roto, en fin. Gracias a la gente que piensa fuera de la caja, se viene entonces este tipo de terapias por la vía venosa, que son un acceso bastante viable, que estamos viendo que tienen una alta tasa de oclusión, pero eso no es todo. Tenemos que profundizar un poco, porque definitivamente es muy poco lo que es reportado en la literatura, a pesar de lo viable que es, fuera de conocer la anatomía venosa. Tenemos que empezar a escuchar términos como la complancia venosa, como la redistribución venosa, en fin, muchos términos que al estar acostumbrados sobre todo a la vía arterial, no conocemos muy bien en términos de anatomía y fisiopatología venosa, que cada vez estamos comprendiendo y entendiendo más. Entonces los invito a que en esta charla hagamos un pensamiento crítico, un pensamiento constructivo desde todas las especialidades, y que valoremos bien, porque nos enfrentamos a una patología que, como dijeron anteriormente, es fascinante, pero igual de fascinante todavía tenemos muchísimos interrogantes de qué es, sobre todo porque cada individuo presenta una particularidad diferente en su enfermedad. Entonces, esta presentación se llama Reconociendo el riesgo, acerca de las indicaciones del acceso venoso de las malformaciones arteriovenosas. Para hablar de las malformaciones arteriovenosas, bien sea en la subespecialidad que queramos tocar, tenemos que tener en cuenta estos valores en patología hemorrágica, donde tenemos presentaciones anuales de ruptura hasta el 4.8%. Incluso Jan Staff, que es el autor del estudio Aruba, describió hasta un 35.5% de ruptura o de ruptura anual, perdón, cuando se presenta un drenaje venoso profundo, cuando la lesión es profunda y cuando la presentación es hemorrágica. Entonces tengamos en cuenta muy bien esto, porque aquí es donde tenemos que tener muy presente la edad del paciente y su expectativa de vida. Sí, es muy diferente encontrar una malformación arteriovenosa asintomática en un paciente de 70 años que encontrar una malformación arteriovenosa rota en una paciente de 22 años. ¿Sí? Son completamente diferentes las expectativas en este caso. Para recordar, esto ya en el 59 se comenzó a hacer por vía endovascular, se expuso la carótida de manera abierta, pero por vía endovascular se cerró una malformación arteriovenosa en este paciente. Bajo estudio fluoroscópico se administraron unas esferas que medían entre 3 y 4.5 milímetros. La malformación presentó una disminución considerable de su flujo inmediatamente, pero posteriormente, 26 días después, presentó una repermeabilización. Esto habla también del tema de las oclusiones parciales, de cómo tenemos que llegar directamente al nido, no hacer una oclusión proximal, en fin. Y el tema de la vía venosa, pues llega 30 años después, 40 años después, en el año 99, se presenta este trabajo muy interesante por parte de Masudi y Hademonos, donde
por vía transvenosa realizan tratamiento de una malformación. Y esto realmente, como decíamos anteriormente, ya está inventado. Esto ya está en el mundo actual. Es una cuestión que, si bien ya lleva unos años, cada vez se va trabajando más y más, y los diferentes grupos empiezan a presentar sus experiencias. Si bien me parece a mí que son pocos los casos y que son pocas las series que se han reportado, pues es una cosa que viene cada vez con más fuerza en la malformación arteriovenosa. ¿Por qué? Porque se están obteniendo resultados, al menos angiográficamente, muy positivos. Las indicaciones, las resumo acá. Se suele decir que es una terapia de rescate, es decir, cuando no hay una vía arterial, cuando son últimas sesiones, se toma como última medida, y sobre todo cuando son localizaciones profundas, cuando hay un nido compacto o menor de 3 centímetros. Lo del nido compacto es entendible porque desde un pedículo venoso voy a tratar de ocupar toda la malformación y tengo que ir el sí por el sí, el todo por el todo, mientras que eso, si es un nido difuso, pues va a ser mucho más difícil la penetración del líquido embólico que vaya a utilizar. Idealmente se debe hacer en un drenaje venoso único, como mostraba José en el caso. Sin embargo, hay grupos que han trabajado en drenajes venosos múltiples. Lo que se ha visto en malformaciones con drenajes venosos múltiples es que el material embólico no presenta una buena penetrancia en el nido malformativo. Entonces, idealmente están dadas para drenaje venoso único. Y por supuesto, cuando tengamos inexhaustibilidad arterial, por ejemplo, ramas en passage, que veremos ahora un ejemplo de qué es eso, cuando tengamos remanentes, bien sea quirúrgicos, bien sea por endovascular, bien sea remanentes de radiocirugía, puede ser una buena opción, y cuando se considere una última opción de tratamiento. Todos estos puntos tienen un asterisco porque no son indicaciones absolutas, cada vez se van volviendo más relativas, al igual que el término terapia de rescate. Muchos grupos están utilizando como primera medida de tratamiento. Este caso, por ejemplo, es una paciente con una malformación arteriovenosa rota previamente, que venía con un aseo hemorrágico en 2014, que requirió 2 embolizaciones y craniectomía previa en otra institución, y persistía con sintomatología. Es esta malformación arteriovenosa en territorio cerebeloso superior, que ya veremos acá. Es este nido residual compacto que presenta drenaje profundo, es una lesión pequeña. Sin embargo, tiene la complicación acá particular que tiene aportes tentoriales de la arteria vernascónica cinari y desde la carótida externa de la arteria meningia accesoria. Y allá vemos el mismo drenaje. Esos drenajes durales al tentorio nos están llegando desde territorio carotidio interno y externo, y obviamente la anatomía de esta malformación la hace muy difícil de manejar por vía arterial. Esta es la cateterización supraselectiva de la cerebelosa superior derecha, que es donde está la lesión, y vean cómo en el aspecto proximal de la cerebelosa superior tenemos llenamiento del nido malformativo. Sin embargo, distal tenemos todas estas ramas que son territorio sano cerebeloso superior. Entonces yo, al tener algo de reflujo, algo de riesgo de cierre de la cerebelosa superior, pues puedo generar un proceso isquémico distal. Estos son lo que son las arterias en passage. Entonces, en este tipo de casos es importante tener el microcatéter de seguridad arterial por 2 motivos. Con esto tengo un control arteriográfico supraselectivo de la lesión, y de igual manera, si llegara a tener un problema por la vía venosa, tengo una manera de hacer una oclusión rápida de la lesión. Entonces, en nuestros casos, en este caso pasamos a vía venosa, y nosotros exponemos la vena con una inyección tardía arteriográfica. Dejamos que ver las fases venosas tardías. Aquí tenemos el llenamiento de la vena yugular interna derecha, y cuando esto lo volvemos un mapa, y cuando tenemos la proyección anteroposterior, puncionamos directamente bajo fluoroscopia la vena yugular, obtenemos un retorno y ya pasamos nuestras guías. Ahí ubicamos nuestro introductor y tenemos un buen acceso desde la yugular para trabajo endocraneal.
Siempre tenemos un control arterial, por supuesto, porque tenemos que estar viendo cómo van las fases arteriales y a la vez tenemos el control venoso. Entonces, tenemos un control dual arterial y venoso. En este caso, pues realizamos nuestra navegación por el sistema profundo. Vemos cómo llegamos a las venas basal de Rosenthal y pues aquí venas de la fosa posterior. Siempre vamos con un catéter de acceso distal, es de nuestra preferencia utilizar un catéter de acceso distal para mayor soporte, y en este caso, si bien la navegación venosa puede ser más compleja que la arterial, porque encontramos granulaciones, encontramos septos, los senos durales no son estructuras tubulares, sino que en ocasiones podemos ver verdaderas panalizaciones de los septos, entonces puede ser en ocasiones muy difícil la navegación. Sin embargo, vemos como un primer catéter llega a la zona del pie de vena del nido malformativo y ya el segundo catéter, por una técnica que se llama shipping technique, que es como la técnica de pastoreo, suele llegar más fácil, como que el primer catéter abre el espacio a ese segundo catéter y ya está llegando el segundo catéter. Ya veremos todo esto por qué. Siempre hacemos una comprobación venográfica, que estemos en punto, y empezamos nuestra embolización primero con unos coils que van a realizar un tapón proximal. Ya veremos el motivo de por qué esto. Y posteriormente iniciamos con el catéter, con el segundo microcatéter, el catéter que está distal, la inyección de nuestro material de embolización. En este primer caso, y quisimos idealmente hacer un tapón proximal más fuerte, inyectamos cianoacrilato y distalmente ya realizamos nuestra inyección de material embólico hacia nuestro nido malformativo. Ahí está llenando ya lo que es el nido malformativo, vamos teniendo un buen llenamiento de la malformación arteriovenosa. Aquí tenemos en la parte posterior una rama, ahí nos detenemos y este es un primer control donde vean que permanecen los aportes de Bernasconi Casinari desde la carótida interna, por lo que presumimos que todavía hay nido malformativo y que la arteria meningia accesoria todavía está patente. Entonces tenemos que continuar nuestra inyección de material embólico, vean que todavía hay nido, y ahí aparece lo que son los aportes durales que hablábamos anteriormente, por lo que desde el nido malformativo, desde vía venosa, desde la fosa posterior, estamos tomando esos aportes arteriales que vienen de territorio carótido interno y externo. Estos son nuestros controles, ya no vemos ningún tipo de remanente malformativo arteriovenoso, no vemos los aportes arteriales, no vemos vena temprana, y en nuestra inyección desde territorio vertebral tampoco vemos ningún tipo de remanente. Entonces, este caso pues es un caso bastante favorable. Este siguiente también es una hemorragia intracraneal de la fosa anterior. No solamente lo utilizamos en malformaciones arteriovenosas, sino en fístulas durales también. Este caso lo discutimos también en una sesión acá, desde donde territorio venoso podemos alcanzar aportes arteriales que por vía arterial no logramos alcanzar. Todo esto son arterias de territorio esfenopalatino en la fosa anterior y con esta estrategia por vía venosa retrógrada, pues definitivamente estamos logrando oclusiones en un solo tiempo y esto pues es bastante favorable según sea determinado en el paciente. Entonces, vamos a discutir un poquito de la estrategia. Nosotros tenemos dos accesos principalmente venosos. Tenemos el acceso yugular interno, que es el de nuestra preferencia. El acceso venoso nos permite tener mucha maniobra, mucha estabilidad a nivel intracraneano. Por otro lado, contrario al acceso femoral, los sistemas que utilizamos, los catéteres y catéteres guía, no tenemos que pasarlos por cavidades cardíacas, como en el caso de la vena femoral, que es un sitio donde pueden presentarse arritmias, los materiales se pueden herniar dentro de las cavidades cardíacas, entonces se hace mucho más complejo la
la embolización por vía venosa desde el acceso femoral. La vía yugular me permite, si lo necesito más adelante, recortar el microcatéter que utilicemos a nivel intracraneal, y si queda alojado en los senos durales no nos supone ningún tipo de problema. Es una vía mucho más cómoda para nosotros. Podemos acceder por punción directa o por punción guiada por ecografía. Y por supuesto, en la arteria femoral sí siempre vamos a tener una punción que es la que nos va a permitir tener el control arterial de las malformaciones. Tenemos diferentes tipos de materiales embólicos. Ahorita quisiera que discutiéramos un poco sobre la preferencia de cada uno. Tenemos, según la casa comercial, tendremos su propia producción. Lo que sí varía mucho son las diluciones. Mientras que hay materiales embólicos que, digámoslo así, son muy viscosos en su componente, hay otros que son más líquidos. Esto va en relación con el solvente, que es dimetilsulfóxido, e incluso en nuestro grupo hemos tenido una preferencia particular por realizar diluciones con este líquido para que sea para que sea menos vistoso el material embólico y tenga mayor penetrancia en la malformación arteriovenosa. Hemos visto que nos ha ayudado bastante, pero esto pues cada grupo tiene su preferencia. Por supuesto, bajo la técnica de vía venosa tenemos que hablar del pressure cooker technique, o ya a presión. Esto comenzaremos a verlo más frecuentemente en el manejo de las malformaciones arteriovenosas, porque está resultando, como les decía antes, en una técnica bastante útil para la curación, para la obliteración completa de las malformaciones arteriovenosas. ¿Y qué es esto? ¿O qué pretendo con esto? Esto obviamente pues es esquemático, pero si tengo mi malformación arteriovenosa y realizo una inyección por vía venosa de mi material de embolización, pues voy a tener una serie de problemas. El primero es que voy a tener oclusión de pequeñas vénulas afluentes, pequeñas vénulas que desembocan a este afluente venoso, y puedo tener problemas de edema e isquemia venosa, porque son vénulas que pueden estar patentes y funcionales en estos territorios. Por ejemplo, todas estas venulitas que vemos acá, si yo cierro un aporte principal, pero también le estoy cerrando el acceso a todas estas venas que son funcionales. Segundo, ni hablar el problema que podemos tener por migración de material embólico al sistema pulmonar y tener embolia pulmonar, que si bien es extraño que sea sintomática y clínicamente relevante, pues es absolutamente indeseable. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Hacer una oclusión lo más cercano al nido malformativo posible desde la vena, ¿sí? Y con un segundo microcatéter comenzar a inyectar nuestro material embólico. ¿Esto qué pretende? Permitir la viabilidad de venas proximales y, segundo, aumentar la resistencia en la estructura venosa. Si yo disminuyo el radio de la luz, recordemos que esto influye en la cuarta potencia en el flujo, es decir, estoy disminuyendo el flujo y aumentando la resistencia en una cuarta potencia, con lo que esto va a permitir que desde mi vena yo tenga un aumento de la progresión intranidal retrógrada del líquido embólico. Entonces, aquí un caso muy diciente de esta estrategia, esta malformación arteriovenosa en fosa anterior, en territorio frontal parasagital, donde la idea es llegar con nuestro catéter de acceso distal lo más distal posible a lo largo del seno sagital superior, llegar al tercio anterior, avanzar un primer microcatéter cercano a la vena de drenaje de la malformación, y con un segundo microcatéter llegar lo más distal posible para realizar un detenimiento del flujo y protección de la vena con unos coils, y posteriormente hacer mi inyección de material embólico a pie de vena. Y obviamente es esperable tener un grado de reflujo del líquido embólico, pero va a estar protegido por mi zona de los coils. No vamos a tener ni oclusión de venas sanas ni oclusión del seno dural. Entonces vemos aquí en la pantalla de la izquierda la navegación del catéter de acceso distal, navega bastante bien. En la
pantalla de la derecha tenemos esa progresión del catéter distal, en este caso es un catéter Sofía, que nos permite llegar efectivamente hasta el tercio distal del seno sagital superior. Y en una proyección oblicua, vemos como el primer microcatéter lo navegamos distalmente hacia el pie de vena de la malformación arteriovenosa, es nuestra posición ideal en este caso. Vamos a la pantalla del medio, donde vamos a navegar nuestro microcatéter proximal, es nuestro segundo microcatéter con el que pretendemos realizar la embolización y protección con coils. Allá va la guía y posteriormente nuestro microcatéter proximal que queda en la localización que queremos proteger. Posteriormente realizamos el coiling de protección. Empezamos con la técnica del pressure cooker, que consiste en esta embolización proximal a nivel de vena. Obviamente tenemos un control arterial también. Y comenzamos con la inyección de nuestro material de embolización posteriormente a la oclusión con coils. Entonces, esta es nuestra arteriografía. Tenemos ahí claramente nuestro pedículo malformativo y empezamos la embolización con nuestro líquido embólico. Es esperable que yo tenga un retorno, un reflujo de material de embolización. Sin embargo, tengo esa protección ahí. Y posteriormente, conforme vayamos embolizando el nido malformativo, vamos a tener una progresión muy rápida del líquido embólico hacia la vena. Esto, por supuesto, hace los tratamientos arteriovenosos mucho más rápidos, ahorramos mucho tiempo de fluoroscopia y de irradiación para el paciente. Sin embargo, lo que sí puede ser más complejo acá es la cateterización venosa, aunque en este caso fue bastante rápido. Estos son nuestros controles finales en este tipo de malformación, una exclusión completa. Y a la hora del retiro de nuestros microcatéteres, en la pantalla de la izquierda estamos retirando el catéter proximal y en el catéter en la pantalla de la derecha retornamos el catéter distal, que en este caso en particular no se encarceló porque puede quedar atrapado por el material de embolización. Y como les comentaba anteriormente, en caso que se quede atrapado, pues podemos cortarlo a nivel de la vena yugular interna y realmente no tiene ningún tipo de problemas. Estos son los controles finales, una exclusión completa de la malformación arteriovenosa y un paciente que afortunadamente evolucionó muy satisfactoriamente. Otro de los ítems que tenemos que tener en cuenta durante el procedimiento es la hipotensión, poder llegar a disminuir la hipotensión, la presión arterial media, y tenemos una hipotensión sistémica que consiste en disminuir aproximadamente un 20% de la presión arterial media de base, y para esto contamos pues con el grupo de anestesia que tiene diferentes herramientas para hacerlo. El anestesiólogo nuestro prefiere utilizar propofol por su rápida acción, pero cada grupo pues tiene su forma de hacerlo, y lo importante pues que es tener una buena llave con el anestesiólogo y que comprenda lo que estamos haciendo, porque el tema del manejo de la tensión arterial y el durante y post procedimiento es supremamente importante para nosotros. Y así como tenemos una hipotensión sistémica, pues podemos generar una hipotensión local que la podemos realizar tanto con agentes embolizantes como balones. Y esto lo que busca es una reducción del patrón de presión pulsátil y que la tendencia a la presión en la vena llegue a 0 milímetros de mercurio. Esto lo veremos con nuestro esquema. Yo puedo de igual manera inflar un balón proximal a la malformación arteriovenosa desde la arteria, y con esto lo que pretendo es disminuir ese flujo arterial al nido malformativo, o también puedo realizar concomitantemente un acceso arterial, realizar la embolización de los pedículos arteriales, y con esto lo que busco es una disminución de la presión venosa, como decíamos, que tienda a 0, y esto me va a facilitar la navegación o el flujo retrógrado del líquido embólico desde la vena hacia el nido malformativo.
Para esta técnica, pues también tenemos, como decíamos, el pressure cooker. Hay quienes prefieran los balones endovasculares. En nuestro grupo, nuestra preferencia es utilizar la técnica de pressure cooker por la navegabilidad de los microcatéteres. Hay quienes prefieran la navegación con el balón. Me parece que hay venas que son más difíciles y más complejas de llegar con un balón, sin embargo es una técnica válida también. Hay quienes hacen la técnica de pressure cooker con cianoacrilato y hay quienes utilizan los catéteres de liberación de punta liberable, como los catéteres Apollo, que son unos catéteres que tienen, dependiendo del tamaño, 1.5, 3 centímetros, 5 centímetros distales que se pueden romper. Entonces, no tenemos el problema de encarcelamiento, sino que esa punta se desprende y queda dentro del paciente. Obviamente ese es el ideal de ese catéter. Lo que pasa con estos catéteres es que para obtener ese tapón tenemos que llenar con mucho material embólico la vena y puede tardarse mucho o puede irse mucho material en este tipo de casos. Y otra cosa que es fundamental es el tipo de guía. Yo creo que cada quien tiene sus preferencias, pero hay grupos que utilizan guías desde 0.007 pulgadas hasta 0.014. Creo que guías de mayor tamaño ya pueden ser contraproducentes para el paciente. Y por supuesto, la técnica, obviamente, preferimos siempre ir con las curvas menos traumáticas posibles, curvaturas en cola de cerdo o curvas en U. Sin embargo, por la anatomía venosa, en ocasiones es útil la curva en J, pero pues esto, por supuesto, supone un poco de riesgo de perforación. Y los balones Copérnico, que si bien están utilizados para otro tipo de patologías como son las fístulas durales en senos durales, también se ha visto descrita en la olla, en olla a presión o en técnica venosa para acomodar catéteres en territorios corticales y a la vez funcionan como protección en el seno. Entonces también son balones que tenemos que tener en cuenta. Y otros puntos que quisiera que tocáramos ahora en la discusión es el tema de la heparinización post-procedimiento. Quienes recomiendan dejar heparinizado el paciente, quienes no utilizan la heparina después del procedimiento. Por supuesto, es un tema absolutamente controversial. Hay veces que en malformaciones arteriovenosas, bien sea por vía arterial, dejamos con heparina porque vemos un enlentecimiento importante en las estructuras venosas y no queremos un fenómeno trombótico hiperagudo. Esto es completamente discutible y debatible. Y lo otro es quienes dejan al paciente dormido post procedimiento para disminuir riesgo de edema, que con medidas antiedema cerebral y con tendencia a la hipotensión. En fin, esto ahorita lo podemos discutir. Con esta técnica, pues desafortunadamente, como digo, hay muy poco todavía en la literatura, faltan grandes estudios, pero los múltiples, o pues los varios estudios que muestran, pues tienen unas tasas de oclusión cercanas al 100%. Hay una que reporta 96.2%, pero la serie reportan oclusiones 100%. Sin embargo, el tema de complicaciones, creo que al ser tan poca la literatura que tenemos, todavía no tenemos un buen registro de lo que podemos presentar y, por supuesto, no estamos exentos a ningún tipo de complicación con esta técnica. Y las complicaciones están dadas principalmente por edema cerebral, infarto venoso, hemorragia intracraneal. La hemorragia puede ocurrir por oclusión de la vena, por perforación, por retiro en el encarcelamiento del catéter, y por eso la importancia de tener un catéter de seguridad en localización arterial. Los infartos en territorios arteriales están descritos por paso del nido a arteria sana, y una cosa que recomiendan es la antiagregación en el encarcelamiento. Nosotros no dejamos ningún tipo de antiagregación en el encarcelamiento, no hemos visto ningún tipo de complicación. Sin embargo, cuando hay encarcelamiento por vía arterial, sí nos gusta dejar medicamentos antiagregantes. Y por último, pues tenemos una serie también de implicaciones a futuro
que no sabemos básicamente dos cosas. Con esta terapia todavía no tenemos reportes de resangrado, si bien tenemos una alta oclusión de las malformaciones arteriovenosas, todavía nos queda el interrogante a futuro de saber cuántas de estas malformaciones resangran y, por otro lado, cuántas recanalizan. Todavía no tenemos la información suficiente de saber en cuánto tiempo tenemos que hacer los controles y cuántos de esos controles de oclusión completa nos van a salir recanalizados. Entonces son interrogantes que tenemos acá. Y como les decía ahora, pues los invito después del caso, de la resolución del caso, a que desarrollemos un poco de crítica constructiva para ver qué estrategias consideramos de manera interdisciplinaria. Las malformaciones, como les mencionaba antes, tenemos que mirarlas absolutamente con lupa, tenemos que estudiarlas demasiado bien, tenemos que sentarnos, darles vuelta por todo lado, tenemos que entender perfectamente cuántos y cuáles pedículos tenemos, qué aferencias arteriales tenemos, la emergencia del flujo por las venas, cómo sale ese flujo, cuántas venas tenemos, mejor dicho. A las malformaciones arteriovenosas las tenemos que detallar absolutamente, minuciosamente, y trazar un mapa de manejo, bien sea por una sola técnica, bien sea multidisciplinario, en fin. Con toda esta información tenemos que transformarla en conocimiento y, por supuesto, la experiencia de quienes tienen mucho manejo con esto, pues siempre hay que tener la cabeza abierta y los oídos siempre a escuchar la experiencia de quienes la tengan. Entonces, al final, nosotros tenemos que hacer un balance importantísimo considerando la edad y la expectativa de vida del paciente, si hay o no hay antecedentes de ruptura, si hay sintomatología y por qué la hay, si hay fenómenos de robo, como mencionaba el doctor Londoño anteriormente, toda la información nos sirve y una resonancia magnética nos puede hablar muy bien de estos fenómenos. También considero que tenemos que comenzar a introducir la tractografía en malformaciones arteriovenosas, idealmente si está disponible. Tenemos que conocer perfectamente bien la arquitectura, la angioarquitectura de la malformación arteriovenosa, esto es cuántas arterias entran, si hay nido, si hay aneurismas intraneales, si hay estenosis venosas, todo lo que puedan ser factores de riesgo de ruptura de la malformación, qué drenaje venoso tiene, si es profundo, si es cortical, si es múltiple, si es único, en fin, si tenemos riesgo de ruptura asociado, si vamos a considerar un manejo escalonado o un manejo único, si vamos a hacer un manejo arterial, venoso o mixto. Tenemos que tener en cuenta qué materiales tenemos disponibles, qué guías tenemos, qué líquido embólico tenemos, qué microcatéteres tenemos, de qué disponemos. Obviamente tenemos que tener muy en cuenta qué recurso humano tenemos, si estamos en capacidad o no de hacer el manejo de este tipo de malformaciones. Y el recurso tecnológico es muy diferente manejar este tipo de lesiones en un ambiente tecnológicamente adecuado que en otros centros. Y si esto pues, no nos convence del todo, entonces tenemos que considerar otras conductas desde el punto de vista endovascular, si vamos a hacer un seguimiento, si vamos a enviarlo a cirugía, si vamos a enviarlo a radiocirugía o si lo vamos a manejar de manera interdisciplinaria. Entonces, con esto les agradezco su atención. Continuamos con el caso de José. José, me desconecto aquí de la pantalla. ¿Me escuchan? Sí. Sí, muchas gracias, Juan Andrés. Perfecto, doy paso a José entonces para que termine el caso y hagamos una pequeña discusión. ¿Ahí ya lo estamos viendo? Sí, muy bien. Y José. Perfecto. Bueno, pues continuando con nuestro caso y basándonos ya en muchas de las cuestiones que nos platicaba ya el profesor Juan Andrés Mejía, pues reanalicemos esta imagen. Tenemos a la izquierda
dos fases arteriales, la arterial temprana, la arterial tardía, y del lado derecho, la que consideramos más sobresaliente, pues la venosa temprana, donde podemos observar pues este pedículo venoso único que confluye hacia la tórcula y posteriormente hacia los senos transversos y sigmoideos. Analizando de nueva cuenta pues las alternativas con las cuales contábamos, si bien hay contraindicaciones que no son absolutas pero sí sobresalientes, cabe destacar en el aspecto microquirúrgico la profundidad de la lesión, la afluencia de arterias lentículo-estriadas perforantes en núcleos de la base y la ausencia de un plano aracnoideo. Si bien la radiocirugía podría plantearse como una opción adecuada para esta lesión, pues la evidencia científica nos dice que estas malformaciones en una paciente joven, en un nido que tiene un nido compacto, una malformación profunda con un drenaje venoso único, nos incrementa el riesgo de resangrado anual en un 34.2%, siendo una paciente joven, pues tendríamos, y sin demás focalización, pues deberíamos de tratarla para evitar, en medida de lo posible, ese riesgo de sangrado. Entonces, como ya lo comentó el profesor Juan Andrés Mejía, nosotros evaluamos la vía de acceso endovascular. Existían múltiples alternativas: transarterial, transvenoso, la inyección de líquido embólico simple, la inyección de líquido embólico asistida por balón, como ya se mencionó, y la técnica de pressure cooker. Para realizar esta técnica de pressure cooker necesitamos un par de accesos. El primero, el acceso arterial, transfemoral, es el que utilizamos nosotros, que se realiza a través de un introductor 6 French o 5 French, a través del cual vamos a estar haciendo la evaluación de la malformación arteriovenosa. En un principio el diagnóstico y posteriormente pues vamos a ir evaluando cómo es que la vamos embolizando. Y evidentemente, pues como ya también les comentaba el doctor, necesitamos el acceso venoso. El acceso venoso, ya lo explicó, se hace a través de una inyección tardía de medio de contraste. Accedemos a través de la vena yugular y retrógradamente a través del seno, el seno sigmoides, el seno transverso y en este caso la tórcula, las venas cerebrales internas. ¿Cómo es que nosotros, hablando en este foro de que tenemos compañeros residentes de neurocirugía, aquellos que no estén familiarizados con el tipo de accesos que nosotros de manera endovascular realizamos, pues yo creo que tienen la interrogante de cómo es que llegamos nosotros 3 catéteres hasta el sitio de la malformación. Pues nos hacemos valer de estos dispositivos, eso se llama una válvula hemostática, que va conectada hacia una perfusión que va irrigando solución salina con otros componentes, como heparina, por ejemplo, de manera anterógrada. A esto sumamos un catéter de acceso distal, que en el caso de nosotros es un catéter Sofía de 6 French, con lo cual se forma el primer eje. A través de este catéter Sofía 6 French introducimos un catéter llamado Headway Duo, a través del cual vamos a inyectar el líquido embólico y le sumamos a este andamiaje un microcatéter llamado Headway 17. Este Headway 17 y este Headway Duo pasan a través de este catéter Sofía y en la punta queda un aspecto más o menos como se ilustra en la imagen. Aquí tenemos nuestro Sofía 6 French, el catéter de acceso distal. Tenemos el microcatéter Headway 17, a través del cual vamos a liberar el coil.
tenemos nuestro catéter Headway Duo, a través del cual vamos a inyectar nuestro líquido embólico de esta manera. Y pues ya tratándose específicamente de nuestro caso, como les comentaba, pues tenemos este acceso a través de vena yugular interna, seno sigmoides, seno transverso, la tórcula y el seno recto, hasta llegar a las venas cerebrales internas, la vena cerebral interna. Aquí en la imagen que presentamos del lado izquierdo, pues se ve todo el trayecto en una vista anteroposterior de la vena yugular, el seno sigmoides, el seno transverso, la tórcula, la confluencia de los senos, y del lado derecho podemos ver cómo asciende el catéter de acceso distal a través de el trayecto venoso anteriormente descrito. Asimismo, en una proyección lateral, con la cual hacemos un mapa utilizando la imagen de la izquierda, podemos ver del lado derecho y señalando con la flecha nuestro catéter de acceso distal, nuestro microcatéter y nuestra guía, nuestra microguía que sigue el trayecto anteriormente planeado. En la imagen de la izquierda es la misma vista lateral, y podemos observar la navegación de nuestro microcatéter que va a inyectar el líquido embólico auxiliado por nuestra microguía hasta el nido malformativo. Y del lado derecho podemos ver una fluoroscopía donde de manera muy esquemática les vamos a poner, aquí tenemos precisamente nuestro catéter de acceso distal, nuestro primer microcatéter, que en este caso es el Headway 17, nuestro segundo microcatéter, que en este caso es el Headway Duo, navegado hasta el pie del pedículo venoso único y el nido malformativo. A través del primero, liberaremos el entramado de coils para formar el taponamiento proximal, y a través del segundo inyectaremos el líquido embólico, en este caso, Onyx. Estas imágenes muestran en la parte superior, lo cual estoy señalando aquí con el puntero, ya el entramado de coils liberados a través del catéter, del microcatéter proximal, para formar este taponamiento proximal y evitar el reflujo. Aquí la inyección de medio de contraste a través de el microcatéter distal. Aquí un ejemplo en fluoroscopía de la misma inyección. Y aquí vamos a ver cómo ya empezamos a inyectar el líquido embólico, en este caso Onyx, que se desplaza de manera retrógrada hasta, desde el pie de vena, desde el único pedículo venoso, hasta nuestro tapón proximal realizado con un entramado de coils. En la imagen de la derecha es una fluoroscopía donde podemos apreciar el cast de líquido embólico, en este caso Onyx, envolviendo o contenido en el pedículo venoso único, en el nido malformativo, e inclusive ya en unas afluentes arteriales de arterias en pasaje. En esta imagen ya vemos de manera importante todo el cast de Onyx que envuelve el nido malformativo, la embolización de los pedículos arteriales que anteriormente les mencionaba, el entramado de coils, así como el gran cast de Onyx generado en ese pedículo venoso único. Sin embargo, aquí nos surge la
la interrogante de hasta dónde es necesario embolizar, teniendo en cuenta que es un nido malformativo con un único drenaje, tendríamos que ir estrictamente a por toda la malformación. En este disparo previo al final, nos percatamos que aún existe nido malformativo, sobre todo en la región más frontal. Entonces procedemos a hacer una última inyección de agente embólico, Onyx, rellenando o embolizando el resto del nido malformativo en cuestión. Los disparos finales de medio de contraste en sentido lateral y en sentido anteroposterior, pues ponen de manifiesto datos muy importantes como la permeabilidad de las arterias lenticuloestriadas sanas, la embolización del total del nido malformativo, la embolización en esta proyección lateral, la embolización del nido malformativo y del pedículo venoso único. La dejo en dinámica para que realicen un análisis un poquito más juicioso. Y al final tenemos estos resultados: la fila de arriba, proyecciones laterales; la fila de abajo, proyecciones anteroposteriores. La primera en fluoroscopía simple, la segunda en fluoroscopía más inyección de medio de contraste, y la tercera columna, pues, en sustracción digital, donde podemos observar, pues, el cast de Onyx, la extensión de todo el nido malformativo embolizado, las arterias en passage, así como les comentaba, la permeabilidad. Yo creo que lo más interesante de este caso, la permeabilidad de todas las afluencias sanas de las arterias lenticuloestriadas, tanto laterales como mediales. Aquí, una tomografía realizada 24 horas posteriores al tratamiento de embolización, donde podemos apreciar el cast de Onyx, y una reconstrucción en tercera dimensión del lado derecho, donde de nueva cuenta se aprecia el cast de Onyx. Esto es un aspecto muy localizador, debido, pues, al sitio anatómico donde se encuentra. Muchas gracias, José, por la presentación del caso. Bueno, aquí me gustaría que abriéramos un poco la discusión. Jorge Pulgarín, que tiene una buena experiencia con el uso de la vía venosa y sobre todo los balones. Jorge, si nos pudieras dar tu experiencia, tus comentarios un poco, porfa. ¿Qué piensas de todo esto, porfa? Buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos, Claro que sí, Jorge. Juan Andrés, excelente presentación. O sea, definitivamente son muy agradables tus presentaciones. Felicitaciones de nuevo. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, para casualidad, hoy veo que hay dos mexicanos y justamente mi experiencia se la debo a un colombiano, pero que estuvo 17 años en México, que es Luis Alberto Rojas. Luis Alberto Rojas estuvo con el doctor Centeno 17 años y se vino al eje cafetero hace ya 20. Él tiene una casuística muy grande, él tiene aproximadamente 50 malformaciones al año en el eje cafetero. Así que todo lo que yo sé se lo debo a él. Ahora que mencionaba Juan Andrés acerca de las partículas, que se embolizó con partículas, Luis Alberto le tocó embolizar. Ellos agarraban las guías hidrofílicas y las destruían, y con esos pedacitos de hilos los lanzaban aleatoriamente en la carótida, esperando a que se fueran a la malformación. Eso hoy en día pues suena absurdo, pero así fue que los pioneros empezaron con este tipo de tratamiento. Lo otro que me pregunté cuando mostraron la lesión, cuando estaban preguntando qué opciones de tratamiento,
Ahora veo por qué nosotros teníamos tasas de oclusiones apenas del 10%, cuando no existía, cuando solamente existía histoacril. Esa malformación por vía arterial con histoacril tiene una posibilidad del 10% de una oclusión total, con un riesgo muy alto de infarto gangliobasal. Eh, Definitivamente es muy buen caso, o sea, es un caso que era inabordable cuando no existía, cuando estaba escrita la técnica el acceso venoso. Yo creo que era el mejor chance y tal vez el único chance que había de una oclusión completa. Lo único para agregar es que, o para resaltar, es que yo sí prefiero que el catéter distal en el acceso venoso sea un catéter de punta desprendible, ojalá con la punta más larga, que nosotros aquí en Colombia teníamos Apolo de 5 centímetros de largo de punta desprendible, 5, sí. pero no lo volvieron a traer. Y a mí me parece que 3 centímetros o 2,5, que es el que queda en Colombia, es muy poco. Entonces, yo prefiero la punta desprendible, pero no hay, entonces, no sé, valdría la pena entonces lo que están haciendo ustedes con Headway Duo. Excelente los casos, excelente las técnicas, y para mí particularmente es una charla que aproveché muchísimo, de verdad que me sirvió mucho. Muchas Muchas gracias, gracias. Jorge. Muchas gracias a vos. Particularmente con los Apolo, ¿cómo es tu experiencia en ese llenamiento venoso? Yo nunca he utilizado Apolo en la vena, porque Eh, me da la sensación que tengo que llenar con demasiado material embólico para poder obtener esa detención del contraste retrógradamente. ¿Cómo es tu experiencia ahí? No, como te digo, el Apolo solamente es el distal, el proximal sí lo hago con cualquiera. Yo creo que Ah, ya. Perfecto, de perfecto. los sistemas 17, pues para colocar los coils, yo creo que Ah, no, ok, el súper Headway bien. es, yo creo que es el más navegable. Eh, es lo único, pues lo único que vería. Ahora, hay una cosa que ustedes tienen razón, y nosotros desde que utilizábamos stent coronarios, nosotros utilizábamos un tiempo que utilizamos mucho stent coronario para angioplastia intracraniana, o para inclusive había un stent Farus, creo que llamaba, que era de Mm. difícil navegabilidad. Efectivamente, lo que ustedes tienen razón, la dificultad está en ascender el primer microcatéter. El segundo microcatéter, eh, no había nunca escuchado el nombre, pero el segundo microcatéter siempre sube, porque no te olvides que el Apolo, yo creo que es un catéter de difícil navegabilidad comparado con el Headway Duo. Pero si ya tienes un Headway arriba, el Apolo sube relativamente fácil. Perfecto, no. Muchas gracias, Jorge. El doctor Melo, paso unas preguntas, por favor. En cuanto a la heparina, en cuanto a el manejo posoperatorio del paciente, si lo deja intubado o no, ¿cómo lo maneja, cómo lo lleva usted en su centro, profesor, por favor? Sí, Juan Andrés. Mira, primero felicitarlos, son casos muy interesantes, bien resueltos. Aquí Muchas gracias. es el ejemplo que creo que ustedes siguieron en lo que nosotros hacemos cuando eh, generamos una embolización de un alto contenido de agente embólico, como lo vimos aquí. Es una gran cantidad de agente embólico en una sola sesión. Eso es muy importante mencionar, lo que es en una sola sesión la cantidad de material que se depositó o que se tuvo que usar para lograr la oclusión completa de la malformación. El tema no es la cantidad, sino lo que genera esa cantidad, por lo que comentábamos en un inicio. Este tipo de embolizaciones, porque es una embolización de importante cantidad material, inevitablemente te va a generar hiperemia, inevitablemente te va a generar hiperflujo en las áreas perilesionales de la malformación, con riesgo de transformación hemorrágica. En estos pacientes, todos los pacientes, nosotros lo que hacemos es, por supuesto, usamos esteroide previo a la embolización de las malformaciones, hacemos una carga preembolización y la mantenemos por el tiempo cuando son malformaciones grado 3 y grado 4, y bueno, algunas que tratamos hasta grado 5, en cada sesión de embolización
les mantenemos el esteroide después de su egreso en dosis de reducción. Ese es el primer paso que hacemos como protección cerebral, por un lado. Por otro lado, lo que hacemos es lo que tú mencionabas. Inevitablemente tienes que el manejo de neuroanestesia está dirigido fundamentalmente al manejo de la presión arterial. También nosotros somos muy insistentes en que la presión arterial se maneje de la mejor manera, una presión media baja, la vamos a 60, 40 milímetros de mercurio, y por supuesto el paciente tiene que estar en un coma inducido cuando tenemos este tipo de embolizaciones con gran cantidad de material, por el riesgo de lo que ya comenté. Entonces, este paciente inevitablemente yo lo hubiera dejado por lo menos 48 horas o 72 horas por protección cerebral, aunque la tomografía vimos que era un excelente resultado, que no había ninguna alarma de alguna complicación por transformación. Sin embargo, continuamos nosotros habitualmente por precaución, por lo que hemos visto, nuestras transformaciones hemorrágicas, nuestra experiencia que nos ha llevado a tomar estas decisiones es justamente en malformaciones grado 3 y grado 4, donde en un primer o en una segunda embolización hemos depositado grandes cantidades de agente embólico e inevitablemente nos ha dado transformaciones hemorrágicas y hemos tenido que entrar por la malformación. Sin embargo, hemos visto que el paciente se mantenga dormido de 48 a 72 horas nos ha ayudado muchísimo, también para el manejo de la presión arterial. Si el paciente está despierto, no se puede manejar el neuroanestesiólogo y el personal de terapia intensiva, los intensivistas no pueden manejarlo de la mejor manera, controlar objetivamente esa presión arterial. Sí, justamente nosotros, este caso en particular, por ese volumen tan grande de la malformación, dejamos 48 horas bajo anestesia general, bajo intubación orotraqueal y conforme vamos realizando escanografías, vamos definiendo el posible despertar, obviamente también teniendo en cuenta si hay sistemas, si hay medicamentos o según el despertar del paciente, vamos evaluando eso. Doc, y respecto a la heparina, ¿qué piensa usted de la heparina o cuándo utiliza heparina, bien sea por vía venosa, bien sea por vía arterial? ¿Qué piensa de la heparina post procedimiento? Nosotros en particular somos muy arbitrarios, no tenemos una pauta fija de decir, bueno, aquí si heparinizamos, obviamente nos da en ocasiones pues mucho miedo dejar heparinizado a un paciente por lo que conlleva, pero cuando vemos unas venas muy lentas o un remanso venoso que no nos gusta al margen de la tensión arterial, en ocasiones heparinizamos y heparinizamos pleno a 1000 unidades hora con heparina sódica. En la experiencia de ustedes que tienen tanta experiencia, ¿cómo manejan esa parte o no heparinizan directamente? Las malformaciones grado 1 y 2, a ninguna les manejamos este tipo de medicamentos, no heparinizamos a ninguna malformación, la grado 1 y la grado 2, aún logrando una embolización del 100% en una sola sesión y un enlentecimiento. Estamos muy pendientes de la evolución del paciente. Todos los pacientes los despertamos la grado 1 y la grado 2. A partir de la malformación grado 3, la malformación grado 4 y hasta las malformaciones grado 5, evaluamos mucho esto que tú comentabas detalladamente en tu charla. Esa imagen me encantó, eso donde pones la lupa en el mapa. Eso es justamente, tienes que evaluar perfectamente cómo se está comportando la dinámica de flujo post-embolización. La dinámica de flujo posembolización. Entonces, una es la dinámica de flujo preembolización y otra es la dinámica de flujo posembolización, donde tú tienes que evaluar justamente esos retrasos que pudieran ser la repercusión de lo que ya tú hiciste. Entonces, en esos casos donde vemos enlentecimiento y es una malformación grande a partir de 3, 4 y hasta 5, sí consideramos la necesidad de usar heparina en algunos casos cuando vemos ese enlentecimiento de los vasos, ese enlentecimiento, perdón, de la vena. Porque, bueno, son malformaciones grandes, son malformaciones extensas
de un tamaño muy grande donde no van a sangrar. Realmente este tipo de el lentecimiento es porque está repercutido el flujo de la vena y puede dar una trombosis también. Es a donde sí consideramos usar la heparina y vigilamos de manera estrecha a estos pacientes, igual lo que comentábamos, dormidos, controlando la presión arterial y manteniendo antiinflamatorios. Yo quiero hacer una última pregunta, no necesariamente por vía venosa, de hecho es por vía arterial, en cuanto al tratamiento, digámoslo así, teledirigido. Cuando yo tengo una malformación arteriovenosa rota y veo un aneurisma intranidal que presumo es la causa del sangrado del paciente, bien sea por la localización, por la configuración del aneurisma intranidal, y voy directamente a la oclusión de ese nido, de ese aneurisma intranidal y dejo la malformación así. Es decir, realizo un tratamiento parcial de la malformación. Creemos en esos manejos parciales. Hay incluso malformaciones que se manejan de manera sintomática y se va disminuyendo el flujo, pues hay grupos que lo hacen sin una pretensión directa de curar la malformación. Eso es válido. La semana pasada discutíamos eso, si hiciera a considerar o no considerar. ¿Qué piensa usted, doctor Melo, de ese tipo de estrategias que algunos grupos consideran sencillamente disminuir el flujo de la malformación y no realizar un tratamiento curativo? No, muy respetable esa opinión de solamente tratar un sector vulnerable como son la presencia de aneurismas. Sin embargo, si la malformación, ustedes saben, yo me inclino mucho por el tratamiento híbrido, me gusta resolver y resecar la malformación en su totalidad, pero siempre recalco de manera clara que para poder resecar esa malformación con seguridad, hoy en día se puede resecar una malformación con seguridad, incluso una grado 5, ¿sí? Si quirúrgico, no como la que presentaron ustedes, una que quirúrgicamente es accesible, que no es de los ganglios de la base, que no es del tallo cerebral, sino una malformación quirúrgicamente accesible, y casi todas las grado 5 son, y las grado 4 son quirúrgicamente accesibles. Este tipo de lesiones, este tipo de malformaciones, evidentemente a mí me gusta resecarlas en su totalidad y quitarle todo ese riesgo que en el futuro pudiera repercutir en este tipo de pacientes. Son pacientes jóvenes, tú lo mencionaste, son pacientes productivos, es un joven que tiene 20 años y que todavía tiene toda una vida por delante como para estar esperando controles de ver si se recanaliza o no se recanaliza por cualquier otra vía. Sin embargo, creo que quirúrgicamente es accesible, debemos de ser prudentes, pero también debemos de ser obsesivos, de embolizar. Digo, ustedes lo son un gran grupo de experiencia, lo vemos con el análisis de este tipo de lesiones. A mí, por lo menos en lo personal, la malformación que embolizaste por vía venosa, la frontal basal, es excelente para operarla, o sea, ya quedó totalmente desarticulada y tú puedes hacer un abordaje perfectamente en la circunferencia, te haces una evaluación, una planeación, haces una craniotomía muy pequeña y ahí sacas la malformación con el mínimo riesgo, realmente es el mínimo riesgo que se tiene, y entonces tenemos esa gran ventaja de poderle ofrecer al paciente y decirle, ¿sabes qué? Tú estás curado, ¿no? Y puedes hacer una vida prácticamente normal, un paciente de 20 años, una jovencita que quiere embarazarse en el futuro, un joven que quiere ser deportista, que tiene una vida normal, llevarla el resto del tiempo. Entonces, es por eso que nosotros no nos inclinamos solamente a embolizar ciertos sectores de la malformación más vulnerables, sino siempre nuestro tratamiento está dirigido a por lo menos embolizar un 80% y si podemos el 100% y resecarla. Realmente no exagero, de veras, quitar una malformación bien embolizada de un 80, 90 o un 100% es una cirugía muy segura. Y perdón que me atreva a decirlo, pero es un día de campo en el quirófano muy agradable, en donde sales temprano también a desayunar o a almorzar, con un buen sabor de boca, porque el resultado es muy bueno y la seguridad es muy,
muy importante. Ese comentario final me gusta mucho, doctor Melo, porque como endovasculares, yo también soy un partidario de así tengamos una alta exclusión de la malformación o incluso una exclusión completa arteriográficamente de la malformación, si es accesible quirúrgicamente, creo que esa malformación debe ser completamente resecada en relación con toda la vascular. Queda algo que, si bien no es dañino para el paciente, puede en un futuro generar recanalizaciones. Al doctor Zorro, que le mando un saludo y ojalá nos esté acompañando todavía, le quería preguntar un poco en esta línea, embolizaciones previas y manejo radioquirúrgico, ¿cómo afecta el material de embolización previo la terapia radioquirúrgica, o si no se afecta del todo? Buenos días, doctor Mejía. Buenos días, Doc. Un abrazo. Saludos a todos, saludos al doctor Melo. Pues mire, quería hacer un par de comentarios. Las malformaciones arteriovenosas es una patología tremendamente compleja. Hay que tratarla por grupos multidisciplinarios, con gente experta en el tema, de terapia endovascular, de microcirugía y de radiocirugía, porque es una patología que no es una patología para tratarla por un solo médico en una institución sin toda la tecnología, y usted lo sabe cómo la hacemos por acá. Formó parte de nuestro grupo por algunos años. La segunda cosa es la malformación arteriovenosa. Lo ideal es el tratamiento quirúrgico, sin lugar a dudas. Pero lo que nosotros veíamos hace unos años, que no existía la terapia endovascular, que no había la radiocirugía, eran unas complicaciones fatales en nuestros pacientes. Nuestros profesores operaban malformaciones de los ganglios de la base, del tálamo, pero uno ya sabía qué iba a pasar con esos pacientes, pero no había más. Hoy por hoy, con la llegada de la terapia endovascular, la radiocirugía y el mejor entendimiento por parte de la microcirugía, damos un mejor tratamiento a este tipo de pacientes. En cuanto a la oclusión, en cirugía, o sea, si se va por la malformación, lo que yo he visto es, la mayoría de las veces, más de un 90-95%, el paciente queda curado. En radiocirugía, cuando se encuentra la malformación ideal para radiocirugía, vemos una tasa de oclusión de un 60-70%. Desafortunadamente, esa oclusión no es de manera inmediata. Se le tiene que advertir al paciente que esa oclusión se va a presentar 2-3 años después, inclusive puede llegar hasta 5 años. Y la tasa de resangrado que decía el doctor Melo, que anotó un caso que se dio en México, nosotros, aunque hay literatura que reporta que hay disminución de la tasa de resangrado, nosotros al paciente le decimos, hasta que no esté curado por angiografía después de la radiocirugía, no se puede cantar victoria. Nosotros hemos tratado más o menos unas 104, 105 malformaciones por radiocirugía, y hemos tenido 2 resangrados, ¿sí? Si bien parece haber un efecto protector, pero lo que se le debe advertir al paciente es, hasta que no esté curado, no persiste el riesgo de resangrado. ¿Cuál es el problema de la radiocirugía? También tiene complicaciones. Las complicaciones pueden variar entre un 5 y un 20%. Complicaciones como edema, por ejemplo, las malformaciones en áreas muy elocuentes, en tallo cerebral, en ganglios de la base. Hay que ser demasiado cuidadosos en cuanto a la dosis y en cuanto al volumen, porque un edema en el tallo cerebral es fatal para el paciente, o a nivel de los ganglios de la base puede dejar un déficit definitivo. Lo que hemos visto, bueno, este caso fue sorprendente. Lo que hemos visto es la tasa de oclusión por terapia endovascular. O sea, uno no la ve tan alta, ¿sí? De hecho, los que más nos refieren pacientes son los terapistas endovasculares, pero
lo que uno ve es lo que anotaba el doctor Pulgaril, es que por los métodos antiguos uno ve que la tasa de oclusión para esa malformación era 10, 20%. Entonces hay que trabajar en equipo porque es difícil que con la sola terapia endovascular se llegue a la oclusión completa. Pues básicamente esos eran los comentarios. Nosotros no tenemos como trabajamos en grupo, hemos trabajado con el doctor Mejía, con el doctor Puentes, siempre pues se emboliza y no hemos tenido ese gran problema de la embolización previa, que hay artículos reportados en Toronto, en otras series, que la embolización puede alterar el efecto de la radiocirugía. Muchas veces lo que hace el doctor Puentes es emboliza pensando en un segundo tiempo o en un tratamiento complementario. Y obligatoriamente cuando se hace la radiocirugía, volvemos a contar con el terapista endovascular, se le hace la panangiografía, nosotros bajamos, usted recuerda, doctor Mejía, analizamos la malformación, porque muchas veces pueden dar como esos coils y ese material que utilizan los terapistas endovasculares, nos pueden dar como unos falsos, unas falsas imágenes que pensaríamos que puede ser malformación. Entonces, esa delimitación con material previo, la hacemos de manera muy cuidadosa, de la mano del terapista endovascular, para no irradiar material embólico. Pero no hemos visto que aumenten ni las complicaciones, ni hemos visto que se afecten el grado de oclusión. Muchas gracias. Doc, muchísimas gracias por ese comentario tan ilustrador y sí, en definitiva yo también soy convencido que esto tiene que ser manejado interdisciplinariamente por la complejidad de la lesión. ¿Sí? Eso tiene que estar claro. Ya para cerrar, para no extendernos mucho, quiero transmitir una pregunta del doctor Londoño. Perdí el chat por acá, pero básicamente le preguntaba al doctor Melo que las MAFs que no receta, cada cuánto hay que hacerles seguimiento arteriográfico. Y segundo, doctor Melo, ya para cerrar, brevemente, si nos puede comentar qué piensa usted de lo que es el futuro de la cirugía neurovascular y hacia dónde tiene que ir encaminada, por favor, ya para que cerremos acá. Bien, es muy discutible este tema si escuchamos a gente que solamente tiene la gran experiencia en ser vasculares. Nos van a decir que jamás va a ser posible. Lo he escuchado en estos últimos webinars de la World Federation, en donde prácticamente han visto como imposible el tema de que la cirugía vascular no puede estar ligada con la terapia endovascular, en este caso el neurocirujano bimodal o híbrido. No, yo creo que para allá es una gran oportunidad al paciente, no a la persona, no al ego del neurocirujano vascular, del endovascular ni del radiocirujano, sino para el bienestar del paciente, como decía el doctor Zorro. Saludos para él, que gran abrazo. Y en donde evidentemente si tú tienes la posibilidad de combinar tu experiencia, créanme, cuando tú sabes embolizar y operar, vas a analizar mejor tu malformación y vas a preparar esa malformación para operarla. Si solamente eres vascular, lo sabemos perfectamente cuántas malformaciones el vascular ni siquiera fue a conocer cómo habíamos embolizado esa malformación, ni siquiera fue a percatarse por cuál vaso llenaba o cuál irrigaba mejor esa malformación. Ese es un tema muy interesante, el que nosotros, el poder quitar una malformación embolizada, es porque previamente conocimos la dinámica de flujo, nos la preparamos en la malformación para poderla quitar con un mejor resultado. Y en esa evaluación, en ese estudio, en ese conocimiento durante las sesiones de embolización, para que tú te prepares esa malformación, inevitablemente vas a tener un buen resultado porque conoces mejor esa lesión. Entonces, no es descabellado, como algunos expertos en solo neurocirugía microvascular han propuesto, no es descabellado ser
el que el neurocirujano vascular debe de ser también endovascular o viceversa. No es descabellado. Creo que es una excelente herramienta para el futuro de la neurocirugía y para el futuro de este tipo de patología en el tiempo y para el futuro de estos pacientes, el bienestar de estos pacientes. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Jairo, te doy la potestad de cerrar ya porque ya vamos un poco pasados. Te doy la potestad de cerrar con tu comentario esta presentación. Y no sé si el doctor Londoño o alguno del equipo de neurocirugía nos quisiera dar un último comentario. Si no, Jairo, cierra, por favor. Jairo, te escuchamos. Ahí estás con el micrófono abierto. No te escuchamos, Jairo. Juan Andrés, hola. Doctor Londoño, qué bueno. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Jairo, danos un segundo, dejemos al doctor Londoño y continúas, Jairo, ¿listo? Y cerramos despidiendo al doctor Melo también, por favor, ¿listo? Muy buena la charla. Es muy bueno aprender de todos estos temas endovasculares, de los cuales pues yo no sé mucho, y es interesante todas las técnicas y cómo se pueden conocer más las malformaciones. Al doctor Melo, preguntarle de aquellas malformaciones que emboliza pero que no reseca, cada cuánto les hace seguimiento arteriográfico y que ha visto cuál es la probabilidad de recanalización en su experiencia. Muchas gracias. Sí, quiero reiterar, hoy en día las únicas malformaciones que no operamos después de embolizar, todas las embolizamos y las operamos, o sea, no operamos, prácticamente ninguna operamos sin previamente embolizar. Y las únicas malformaciones que no operamos por prudencia y por los resultados que hemos tenido son malformaciones como la que vimos en el caso, malformaciones de los ganglios de la base, talámicas y de tallo cerebral. Esas malformaciones tratamos de embolizar el 100%. Siempre buscamos embolizar el 100%. Si no logramos embolizar el 100%, con todas estas técnicas que hoy vimos, la incorporación de la vía venosa, el mejoramiento de estos microcatéteres para poder avanzar por vasos más pequeños incluso, esto nos da hoy en día la posibilidad de que el compromiso del endovascular debe ser embolizar al 100%. Hay que ir con esa idea. Siempre hay que ir con esa idea de embolizar la malformación al 100%. Y no se logra embolizar esa malformación al 100%, entonces sí tenemos que recurrir al apoyo de nuestros colegas radioneurocirujanos y hacemos una evaluación, un seguimiento de estos pacientes. Yo les hago un control a los 6 meses, después a los 2 años, y si no se ha recanalizado, vuelvo a hacer un control a los 4 años de estos pacientes. Pero repito, hoy en día, con todo el arsenal que tenemos de material y todo lo que conocemos de las malformaciones, los abordajes también por vía venosa, como ya lo vimos, nos dan la oportunidad de que el endovascular debe estar comprometido y debe pensar que va a embolizar esa malformación con los cuidados, con la prudencia de embolizar al 100%. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jairo. Cierra, por favor. Y yo, de una vez, al doctor Melo, le agradezco enormemente su presencia acá. Ojalá siga siendo recurrente su visita y su conocimiento. Muchas gracias. A todos un abrazo fuerte. Jairo, te dejo y cierra, por favor. Muchas gracias. Hola Juan, ¿me escuchas bien? Te escuchamos, Jairo. Bueno, cortito y para concluir, pienso yo, ya que me dieron ese honor. Saludos al doctor Melo. Gracias, Juan, por tus presentaciones. Excelente. Lo primero es que la vía venosa es una herramienta más de las que ya tenemos por vía endovascular para poder tratar a estos pacientes y tiene sus indicaciones muy precisas, como todos los comentaron, pero yo la dejaría como la posibilidad
para cuando no se puede hacer por vía arterial. Y para concluir con el tema de las malformaciones no se trata de endovascular o radiocirugía o cirugía. Cuando uno ve una malformación, uno tiene que analizar la malformación y tener una estrategia de tratamiento para la malformación. Cuando uno ve la malformación y decide tratarla, ya uno debe ir preparado para saber si esa malformación se va a hacer en 1 o 2 sesiones o con técnica combinada, ya sea cirugía o embolización radiocirugía, o definitivamente no entra la embolización, sino que entra solamente la cirugía, pero uno tiene que tener una estrategia de tratamiento para la malformación. Si no existe una estrategia de tratamiento para la malformación, mejor es no tocarla. Pero todo se basa en que tenemos las herramientas a la mano, tanto quirúrgicas como endovasculares, como de radiocirugía, para poder ofrecer el mejor tratamiento para erradicar la malformación. No se trata de que una sola técnica, digamos, sea mejor que otra. Se trata de establecer la estrategia para vencer a la malformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, no siendo más, nos despedimos, nos seguiremos viendo el próximo jueves. A todos por su atención, muchísimas gracias. Me encanta haber dejado esta idea de interdisciplinariedad que es tan necesaria para el manejo de esta patología. Un abrazo fuerte a todos, cuídense mucho, sus familias también, y un abrazo fuerte.